Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Que se conecte en el live que teníamos preparado para hoy. Estoy súper contenta de poder hacer esta noche un live con una querida amiga que se llama Paola Sánchez. Ella también es nutricionista, como yo, es máster en nutrición. También tiene su centro de nutrición. Y bueno, queríamos compartir con ustedes algunos conceptos de un tema que yo escucho mucho en el consultorio y lo vengo escuchando a manera quizás un poco de trauma. Y es esa frustración muchas veces de por qué puede ser tan difícil bajar de peso. Justamente es un tema que puede tener muchas razones y por eso quise invitar a una compañera para compartir conceptos, qué es lo que ella escucha en su consulta, qué es lo que yo escucho y por supuesto poder también responder sus preguntas. Vamos viendo quién más se conecta y vamos a invitar a Paola. Voy a compartirle. A ver. Invitar. Hola, hola. Hola Aide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paulita? Buenas noches. Buenas noches. Bien, aquí emocionada de este en vivo. Bueno, pues para compartir, como tú dices, cada una desde su perspectiva, qué es lo que nos ha pasado en consulta y bueno, pues Exacto. todos y también que puedan comentar y bueno, todos. Qué chévere. Bueno, un poquito como para introducirnos en el tema desde ya, las personas que ya están conectadas y se van a seguir conectando. Yo quería dar como primicia, ¿qué se necesita metabólicamente para bajar de peso? Obviamente que haya un déficit calórico en relación a lo que comemos. Desde ahí parte todo, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí, pensándolo así un poco metabólicamente en calorías, ¿cómo lo logras? Realmente es difícil quemar 1 kilogramo de grasa bien quemado, que no lo quemas en un día, lo quemas en una semana. Necesitas al menos 7.000 calorías para quemarlo. Eso parece, en primera vista parece imposible, ¿no? Si las personas nos están escuchando. Pero, ¿cómo lo logras? Por ejemplo, con una dieta balanceada donde yo logre disminuir entre 300 y, bueno, un poco más extremo ya las 500 kilocalorías diarias. Pero eso tiene que ser a largo plazo. De nada me sirve hacerlo en un corto plazo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, yo creo que la constancia y ser permanente en el tema es lo que nos va a permitir bajar poco a poco. Quizás a veces las personas cuando empiezan un plan también quieren ver como resultados inmediatos. Claro, sí es, sí. Y también saber que cuando tú inicias cualquier plan alimenticio, siempre es bueno, sobre todo, enfocarnos en modificar los hábitos alimenticios Uh -huh, y no enfocarnos en perder peso a corto plazo, porque también uh -huh. recordemos que una dieta extremadamente restrictiva, lo único que hace es incrementarte el cortisol, hormonalmente no tienes una buena adaptación, inclusive puedes tener problemas hormonales. Entonces, ahora, Uh ¿qué -huh. sucede? Que todos queremos los resultados, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado o no ir a consulta que dicen, hola, yo quiero que me hagas una dieta de 800 calorías y mi cara es de terror. Claro. No te voy a sugerir una Y, dieta de y 800. voy al gimnasio 2 horas. Claro, exacto, exacto. O sea, no es lo aconsejable porque aquí lo importante es que sea la modificación de hábitos poco a poco y empezar a hacer una restricción energética, como tú lo mencionas, puede ser empezando por 300 kilocalorías diarias Uh -huh. y a medida que la persona se va adaptando, bueno, pues se puede hacer un déficit de 400 kilocalorías. Yo a lo menos siempre lo manejo tratando de hacer un déficit calórico sobre lo que ya el paciente come, Sobre ¿no? Entonces, a lo veces, que ellos ya comen. sí, Con porque un recordatorio de 24 horas, más o menos lanzas una idea de lo que él ya come y haces una modificación. Y por ejemplo, algo que yo también veo mucho y creo que es como que el siguiente, no vendría a ser error, vendría a ser como la falla, ya que a veces no nos damos cuenta,
es porque, por ejemplo, tengo también pacientes que me súper frustrados. He ido 3 meses al gimnasio y he ido prácticamente 5 veces a la semana y no he logrado bajar prácticamente nada, ¿no? O sea, a pesar de que inclusive a veces hacen ciertas modificaciones calóricas. Entonces yo analizo un poco y veo que en general, creo que nos pasa a todos, por ejemplo, cada vez doy menos pasos. Por ejemplo, yo me doy cuenta en estas cosas maravillosas que ahora existen, cuántos pasos realmente o cuánta actividad tengo que tener. Por más que yo vaya a veces al gimnasio, eso no es la actividad que representa lo que debo consumir metabólicamente, hablando. O sea, yo puedo ir 1 hora al gimnasio, pero daré 3.500 pasos cuando deberíamos estar sobre los 8.000 pasos para ser activos. Entonces, por mucho que yo vaya al gimnasio, sigo siendo sedentaria. Entonces, ahí viene la otra gran falla. Me da tanta pena porque igual, por ejemplo, yo tampoco en el día a día no doy tantos pasos y me frustro un millón y de repente por ahí me fui a un viaje de paseo y das ni sé cuántos pasos y todo va súper bien. Entonces aquí voy al súper en carro, voy a recoger a mis hijos en el carro, voy a veces al gimnasio, pero por ejemplo, si escojo, si ese día hago pilates, ya que me encanta hacer, por ejemplo, ahí no doy pasos. Entonces, ese gasto que no es representativo, ¿verdad? Porque realmente todos los días al menos 8.000 pasos no los doy, con un plan de alimentación. Entonces, cada vez ese plan tiene que ser como más estricto y esa no es la idea. La idea es más bien ser menos sedentarios. Yo creo que ahí también hay una gran falla y hay una gran respuesta, porque no estoy bajando. Claro, por supuesto. Es efectivamente eso, ¿no? Y hay muchas personas que inclusive no hacen ejercicio físico ni tampoco quieren ir Tampoco. dentro del trabajo. Entonces yo siempre les digo, y bueno, cada vez después del COVID salieron muchas guías de la importancia del ejercicio físico, de la masa muscular, que ya no hablamos de un tema estético, sino más bien un tema ya de salud prácticamente. Como tú lo mencionas, es más, para mí inclusive, o también me imagino que tú como consulta, yo la verdad es que mi actividad física es muy mínima. O sea, si yo contabilizo, yo realmente cargo el reloj, si me pongo a analizar, la actividad física que hago es muy mínima. Yo no sé si llego cuando calculo a 3.000 pasos, o sea, sin contar realmente el ejercicio físico que hago. Yo te Ya puedo que fuiste al supermercado, ahí quizás diste los 3.000 pasos. Ajá, y ni así. O sea, realmente, claro, trabajo algo muy puntual, realmente paso en oficina, mi trabajo es un trabajo, inclusive, yo molesto, digo, ni siquiera abro la puerta porque mi asistente me ayuda a abrir la puerta, solo voy al Claro. baño, o sea, realmente no tengo actividad física. Entonces, hoy por hoy se habla de que es 50-50, o sea, tan importante la actividad física y el ejercicio físico como la alimentación. Pacientes, como tú dices, ahí van a la consulta solicitando cada día dietas más restrictivas, con menos calorías, y realmente no se enfocan en la actividad física y el ejercicio. Y sabes que esta parte también es súper frustrante porque, o bueno, los pacientes que sí logran realmente incrementar los pasos, el tema del ejercicio regular, que yo siempre les digo de 3 a 4 veces a la semana al menos, porque ya a veces se pone un poco difícil ese tema, es lo que les va a ayudar a que puedan seguir bajando poco a poco, a largo plazo, y además no subir porque cuando no haces nada de actividad es tan difícil mantener el peso. Eso yo lo veo ya en la práctica. ¿Por qué este paciente no puede mantener un peso a largo plazo? Bueno, porque es súper sedentario. Le pasa en la oficina, inclusive chicos jóvenes que están estudiando, universitarios, por ejemplo, pasan todo el día estudiando y tú gastas calorías escuchando una clase, pero igual el músculo está inactivo. Y mientras más esté inactivo, más resistente a la insulina se hace también. Entonces, es como un círculo vicioso que nos lleva a la obesidad, al sobrepeso y a la resistencia a la insulina. Sí, total. Por eso es lo que digo que ahora es 50-50 cuando tú quieres mejorar tu actividad. Entonces siempre les digo, empieza de poco, pero trata de ponerlo dentro de tu horario a la semana, ¿no? A veces yo les pongo Sí. como mínimo cumplir 150 minutos de ejercicio físico y Como que no te... de que no es necesario solo 150 minutos de baja intensidad, de moderada
a alta intensidad. Entonces también es importante el tipo de ejercicio físico que hacemos, que también es importante. Muchos pacientes que no tienen ninguna lesión, que relativamente son personas jóvenes, y me dicen, salgo a caminar. Entonces le digo, bueno, pues ya debemos hacer una actividad quizás un poco que nos implique más esfuerzo, ¿no? Que como dicen que nos puede cantar mientras hacemos esa actividad física. Entonces también influye también el tipo de actividad física, el tipo de ejercicio físico que realices, ¿no? Bueno, y otra cosa que también nos impide bajar de peso. Estoy buscando así como que, porque es multifactorial, hay muchas razones, ¿verdad? Toda la azúcar escondida que tenemos, obviamente las personas especializadas en nutrición pueden conocer más de este tipo de alimentos, pero el común no lo conoce. Entonces, seguimos todavía, por más que tenemos muchas más opciones saludables en el mercado, todavía tenemos esta bomba de azúcar escondida detrás de alimentos saludables. Por ejemplo, para mí, el gran ejemplo, y sigue siendo para mí el pequeño trauma, o cuando lo veo en los niños, cuando sirven estos cereales de desayuno, la granola saludable, que realmente es la primera bomba de azúcar que te estás comiendo y que no vas a gastar. Definitivamente por todo lo que ya conversamos, no damos pasos, no llegamos a la actividad necesaria. Y vi que justamente habías hecho una granola con menos azúcar. Entonces, por ejemplo, el cereal, algo que todavía se escucha en los desayunos, mucha azúcar escondida, mucha azúcar simple escondida, que son calorías de cierta forma vacías, que no vamos a gastar y que las vamos a acumular en depósitos de grasa. Diferencia que dan a los niños, o inclusive una persona me dice, no, es que yo desayuné fruta con granola. Entonces, exacto, ya, azúcar más azúcar. Claro, entonces le digo, mira, es importante que le incrementes a tu desayuno proteína. A veces le tienen mucho miedo al huevo, al aguacate. Bueno, por lo menos. El colesterol del huevo. Ajá, correcto. Entonces es como que, mira, eso te va a generar más saciedad, ¿ya? O sea, porque ¿qué sucede cuando comes fruta con granola? Automáticamente a las 2 horas ya presentas apetito. Claro. Entonces, como digo, es importante también equilibrar tu alimentación, incluir alguna fuente de grasa, de proteína, que sobre todo más saciedad, inclusive nos evite tener anemia. Pero bueno, es como tú dices, a veces no nos damos cuenta del azúcar escondida de ciertos alimentos, como la salsa de tomate, ciertos salsas como la salsa barbecue, que tiene también una cantidad muy alta de azúcar. Totalmente cierto. Quizás revisar con tu nutricionista, o tú también revisar en las etiquetas la cantidad de azúcar que tiene, por ejemplo, la leche que a veces le damos a los niños. Yo hasta a veces a mis hijos también, en algún cumpleaños o en alguna salida, también les doy estas leches con sabor, porque les encanta. Y sí hay algunas marcas, ¿no? Entonces me pongo a revisar y puedo ver que en una pequeñita de sabor puedo tener hasta 32 gramos de azúcar. O sea, eso ya es una bomba. Eso es una bomba de azúcar, y definitivamente no escojo esa, escojo una que tenga mucho menos, quizás la mitad. E igual, prefiero hacerlas en casa. Por ejemplo, yo les doy saborcitos, le pongo que esencia de vainilla, cosas así. Yo controlo cuánta cocoa le pongo, ¿ya? Y eso que son chiquitos. Inclusive cuando ya hablamos de los adultos, por ejemplo, me encanta también de vez, pero me lo como de vez en nunca, aunque pero a veces hay personas que en mi consultorio me dicen, es que solo me comí una croissant chiquita. Entonces yo, no, le explico, mira, realmente no es un alimento que te va a aportar ni mucha fibra, porque a las 2 horas ya vas a estar con hambre. Entonces hay que aumentar definitivamente la proteína. Podría ser una recomendación en los desayunos. Y otra, con las leches saborizadas, es que dentro de sus ingredientes no solo tiene la leche y el azúcar, sino que también tiene, porque por eso leche comercial se emulsiona. Haces en casa, más que le des la vuelta, pues no se mezcla tan bien. Entonces, no queda tan espesa. se queda tan espesa, ni tampoco se te mezcla de manera adecuada. Entonces también, quieras o no, también todas estas leches saborizadas, aparte de azúcar, también tienen químicos. Entonces, ojo, que los químicos que sean malos, pero la idea es siempre disminuir el consumo. Pues, en el día a día, o sea, que el día a día sea lo más natural posible. Exacto. Bueno, las personas que nos están escuchando también nos pueden comentar
sus ideas de por qué ustedes creen o por qué en el caso personal de ustedes ha sido difícil bajar de peso. También la parte hormonal, Paulita, tú la mencionaste al inicio. Hay dos particulares que se dan en las mujeres principalmente, donde estas enfermedades hormonales desencadenan ya sea subir de peso o que sea muy difícil bajar. Por ejemplo, en el tema del hipotiroidismo y mucho más, yo diría, en el tema de los ovarios poliquísticos. En los ovarios poliquísticos, cuando he tenido pacientes con ovarios poliquísticos, súper difícil bajar de peso, inclusive en los libros médicos te indican dietas no cetogénicas, pero bastante cerca de la dieta cetogénica para lograr bajar en ellas. Entonces es importante, por ejemplo, si eres hipotiroideo, tener tu endocrinólogo que te tenga medicada correctamente para que no sea tan frustrante. Y algo que también a veces los pacientes no saben, que la pastilla de la tiroides tienes que tomártelo al menos, antes la recomendación era media hora antes, ahora es al menos una hora antes. No, yo soy hipotiroidea y te cuento que para mí ese al menos es súper importante. Por ejemplo, yo me la tomo a las 6 de la mañana y puedo seguir haciendo cualquier otra cosa y generalmente desayuno a las 8. Y creo que desde que hago eso, sin hacer ningún otro cambio, logré ver una bajada de peso ya natural. No sé qué puede influir, pero al menos tiene que ser totalmente en ayunas. Y antes, hace unos 10, 15 años, los doctores recomendaban que la pastilla te la tomes media hora antes. Ahora la recomendación es al menos una hora antes de cualquier comida. A veces muchos pacientes hipotiroides no lo saben y llevan tomando levotiroxina 5 años sin ningún resultado en el tema del peso, al menos. Claro. Es importante cuando sientes que has hecho un plan nutricional con una nutricionista, que estás guiado, que estás haciendo ejercicio, también analizar o descartar que presentes algún problema hormonal, porque por mucho esfuerzo que estés haciendo, si hay un problema hormonal de base, pues definitivamente va a impedir que puedas lograr perder peso. Y más frustrante todavía. Claro, y hay muchas personas que realmente no saben que son... Por ejemplo, algo también importante y que también cada vez más estudios lo respaldan, tú también lo mencionaste al inicio, el tema de dormir correctamente. Cuando tú duermes realmente, antes se decían las 8 horas, pero creo que va más que es un ayuno natural lo que hacemos cuando estamos durmiendo. En ese momento cuando el sueño es largo y que no es interrumpido, también hormonalmente nivelamos ciertas hormonas, valga la redundancia, que nos permiten que nuestro metabolismo funcione correctamente. Claro, eso que digo, el cuerpo, si dicen las indicaciones que la máquina se tiene que apagar 7, 8 horas, la tienes que apagar. De lo contrario, la máquina, o sea, nuestro organismo no va a funcionar de manera adecuada, vamos a presentar problemas hormonales, sabemos que por eso le decimos a los chiquitos que tienen que dormir, porque literal en la noche es donde se da el pico de la hormona del crecimiento, que bueno, que en el caso pues tiene otras funciones, que bueno, está muy relacionado también al tema, cuando hay alteraciones en tema de pérdida de peso o aumento de peso. Y algo que estaba justamente también leyendo es que todas personas que tienen hipotiroidismo no deben nunca iniciar con una dieta extremadamente restrictiva, hacer hormonalmente todo. Entonces, siempre el genio, se ponen hasta un poco depresivos. Por supuesto. Entonces, ese es el tema. Bueno, por eso es importante también aclarar y estar en este tipo de en vivos y nosotros como profesionales darles esa dirección a los pacientes de que no podemos enviarles dietas tan restrictivas, en especial si son pacientes que presentan hipotiroidismo, que hay que ir poco, porque de lo contrario puede llegar a ser muy perjudicial. Hay una persona que nos está haciendo una pregunta, dice, ¿qué tal tomar metformina para las personas con resistencia a la glucosa? Bueno, definitivamente, si tienes resistencia a la glucosa, debes de tomar un medicamento que ayuda a nivelar la glicemia, y si logras hacer un plan
nutricional que nivele esta glicemia con ejercicio y que no la vayas a interrumpir, porque eso tiene que ser permanente. Quizás puedes, ya después de hacer un seguimiento algunos meses, podrías ya sea modificar la dosis o si tu doctor así lo permite, quitarla. ¿Tú qué dices, Paulita? Cargar a medida que vayas mejorando tu estilo de vida, vayas haciendo ejercicio, probablemente te la suspendan, pero bueno, eso ya según tus exámenes del laboratorio, cómo vayas evolucionando. Me imagino que tu médico te ha de citar cada 3 meses, entonces lo que tu médico te vaya diciendo, Hacer pues... un seguimiento. De hecho, también inclusive pasa con pacientes con hipertensión arterial, o sea, Eso, últimamente... ¿sabes qué? Eso lo veo hartísimo. Eso es impresionante cómo nuestro organismo perdemos, digamos, algo representativo, ya 4 kilos, digamos que unas 8 o 10 libras, como la presión arterial y también el pulso bajan automáticamente. Yo siempre les digo a mis pacientes, es como que te quitaste una mochila permanente que tenías, digamos, de 6 kilos, de 13 libras. Obviamente tu respiración va a ser diferente, tu presión intraabdominal va a ser diferente y eso hace que toda la presión arterial disminuya. Eso es impresionante, como las personas con hipertensión o problemas de presión arterial mejoran con unas cuantas libras menos. Es impresionante. Y no, es impresionante cuando mejoras alimentación y ejercicio físico, cómo absolutamente todo mejora, desde la parte, bueno, la parte hormonal también, personas que quizás a veces no pueden quedar embarazadas, También. irregulares, empiezan ya a tener menstruaciones más regulares. Como tú dices, el tema de los pacientes con hipertensión arterial es maravilloso, pero ojo, siempre eso te lo tiene que indicar el médico, porque también a veces a mí me pregunta, Paola, ya he bajado, ¿puedo suspender la pastilla de la presión? Y mi respuesta, tú no tienes un sí de tu cardiólogo, yo no te puedo dar esa respuesta realmente, ¿no? Porque eso siempre es como que tu cardiólogo siempre te dé el visto bueno, pues si lo puedes suspender, si es necesario, no es necesario, pues es importante siempre manejar bien tus niveles. Claro, que sea el médico de cabecera. Y bueno, algo como para ya más o menos terminar nuestra temática del día de hoy, que es por qué es tan difícil bajar de peso. Y por si acaso esto le pasa a muchas personas. Todos los que nos están oyendo seguramente piensan, sí, ¿por qué es tan difícil perder peso? Hay ahora esto del ayuno intermitente. Yo tengo algo rescatable del ayuno intermitente, sin meternos de tema en el ayuno intermitente porque eso puede ser otro live mucho más largo. Pero el ayuno natural, yo le digo así, yo lo llamo el ayuno natural que nos pide nuestro cuerpo. Esta ventana de 13 horas, que justamente puede ir desde las 7 de la noche y tú puedes desayunar 1 hora después de lo que te dormiste. Aparte, facilito de manejar. Esas 13 horas te ayudan a que todo tu esfuerzo de haber comido saludable, etcétera, etcétera, sea eso como empujoncito para tener una cetosis baja y empezar a perder peso progresivamente. Yo a mis pacientes ahora les recomiendo, haz un ayuno natural de 13 horas que te permite estar en la noche regulando toda tu parte hormonal y además poder alcanzar tus metas, que también es a veces perder esas libras de más. Obviamente siempre con nuestro plan, con un plan saludable. Esas 13 horas de ayuno ya en la práctica a mí me han ayudado bastante con el tema de, vendría a ser en la práctica, cena temprano y ya puedes desayunar al día siguiente normal, ya sin picar pues en la noche, ¿no? Que hay pacientes que a veces me dicen, mira, yo me quedo dormido súper tarde, me quedo viendo una serie, y entonces ahí empiezan pica, 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 esto genera ansiedad, y bueno, es todo un círculo vicioso, pero generalmente cuando logran esto de no dormirse tan tarde, dormirse digamos a las 10, ya, un adulto dormirse a las 10 ya es medio temprano, logras estar dormido, duermes súper bien, no duermes lleno, y al día siguiente ya desayunas normal. Me ha ayudado. Sí, bueno, más como, bueno, lo que yo les digo es que todo va a depender mucho de su estilo de vida, de cómo lo maneja.
siempre digo, es como cuidar la escala del hambre, ¿no? No llegar a tus comidas con mucho apetito o pues también terminar empachado. O sea, por ejemplo, en pacientes gastroesofágicos, si les digo, mira, si tienes que cenar, mínimo tener 2 horas de espacio antes de irte a dormir. Y bueno, referente al ayuno, en mi caso yo lo pongo mucho como que al criterio del paciente, ¿no? Depende de su estilo. Lo que he percibido es que a veces muchas de las personas desayunan sin hambre, o sea, sin apetito. Entonces les digo, bueno, si no tienes tanto apetito, realmente, porque igual te van a sumar las calorías del día. Por ejemplo, tenía una paciente que ella decía que vivía lejos de su trabajo, que se hacía más o menos 1 hora, 1 hora y media, 1 hora en carro, dejar el esposo, bueno, en fin. Entonces, ella me decía, Paola, es que yo como a las 6 de la mañana sin hambre, llego al trabajo a las 10 de la mañana y mis compañeros piden comida. Entonces, ella terminaba tentada porque realmente a las 10 de la mañana, 9, era la hora que ella le daba apetito. Entonces le dije, pero es que le digo, no desayunes en tu casa porque estás desayunando sin apetito. Entonces le sugerí que, ¿sabes qué? Mejor lleva tu desayuno al trabajo, te haces un café y también no te dan ganas de comer las otras cosas que están comiendo tus compañeros, porque ¿qué le sucedía a ella? Ella estaba comiendo su fruta a las 10 de la mañana y resulta que sus compañeros se pedían un bolón. Claro. Claro. Yo Ahí le va. decía, lleva tu bolón saludable a tu trabajo y te lo comes. Entonces, la consulta me decía, Paola, en serio, me va de maravillas, lo mejor. Ya, claro, porque ese es el tema. A veces tenemos esta costumbre de cumplir con todas nuestras comidas a determinada hora y realmente a veces comemos sin apetito. Entonces, también es un tema de apetito. Por ejemplo, en mi caso, yo ayuno por un tema de logística, ¿no? O sea, también es importante el tema de apetito, cómo lo sientes, y también el tema del picoteo en la noche es que a veces no, o sea, como picamos, no nos damos cuenta también las cantidades de calorías Que picamos, por supuesto. claro, que estamos consumiendo, y como tú dices, también podría llegar a ser un ciclo vicioso, pero siempre es importante. Yo siempre les digo, mira, lo importante en cualquier plan alimenticio, como trabajo, como ejercicio físico, es que vaya adaptado a tu vida. O sea, por ejemplo, en mi caso, lo que te decía, sí, ayuno, pero justamente por un tema de logística. O sea, voy a CrossFit temprano, no, realmente solo me tomo un café en Esa hora agua, ya no te dan ganas de desayunar. no me dan ganas de desayunar. Imagínate, como tú dices, me tendría que levantar, ¿qué? 1 hora y media antes, sí, o sea, por lo menos para no vomitar en pleno entrenamiento. Entonces, A mí me está pasando algo parecido, pero ya me di cuenta que lo que tenía que hacer era simplemente cenar más temprano, pero yo estaba cenando con Eduardo, con mi esposo, y realmente a esa hora yo ya no podía cenar porque era la hora que los tenía que hacer dormir a todos aquí en la casa, a los más chiquitos, y ahora opto por cenar a las 6, 6:30 y me da perfecto. Comí tranquila y ahora sí, no importa, le sirvo a Eduardo la comida, yo lo acompaño a comer, pero yo ya comí. Y ahí hago dormir a los otros porque se despierta la una, se despierta la otra. Entonces, como tú dices, realmente hay que buscar lo que se adapte a tu rutina, a la rutina de cada uno. Y, y no, me gustó lo que dijiste, la escala del hambre, no llegar a esos extremos que te llevan únicamente a un atracón o a la ansiedad, que es lo que no se busca realmente en un plan alimenticio saludable a largo plazo. sí, totalmente. Lo mejor es como tú dices, ¿no? Ver, tú te dices cuenta qué es lo que funcionaba en tu vida. Tú dices, no, mira, está bien de cenar temprano. Entonces tú Imagínate, dices, no, estás comiendo a las 10 de la noche y ya te imaginas qué, pues no. Todo lo claro, que por ahí está quedando. O sea, no funcionó. claro, no funcionó. En cambio, a mí la verdad es que no me funciona cenar tan temprano, porque en cambio, en mi caso, tendría demasiadas horas de ayuno Claro, prolongado. Entonces, por tu ejercicio. yo hago ejercicios de alta intensidad, como es CrossFit, realmente cena sí es como que 8 de la noche. Por eso te digo que nos preguntan en Instagram o en TikTok, nos preguntan, ¿y a qué hora puedo cenar? Y realmente no existe una respuesta única, ¿no? Porque en tu caso, es cierto que a ti te va espectacular cenar 6:30 y en mi caso a mí me va espectacular cenar a las 8 de la noche, porque de lo contrario tendría demasiadas horas de ayuno para mi actividad física que es CrossFit y que a veces inclusive lo prolongo más de 1 hora en ciertas ocasiones, en ciertos días, dependiendo el entrenamiento. Entonces, o también luego me da apetito más en la noche, o sea, si comiera a las 6:30, por ejemplo, en mi caso,
como me acuesto un poco más tarde, sentiría que quiero ir a la comida a picar algo. Entonces también es importante como ver dentro de nuestro horario qué nos va mejor, ¿no? En tu caso tú desayunas más temprano, por Yo ejemplo, claro. desayuno, sí, más temprano. O sea, mi cuerpo no funciona si no desayuno temprano, esa es otra. Claro. O sea, puedo hacer lo que sea, pero yo, así, hasta cuando me voy al aeropuerto en algún momento, tengo que salir con algo. O sea, no puedo irme así nomás. Claro. No me duele la cabeza, simplemente, no, tengo que comer algo. Y eso es Ujú. importante conversarlo con tu nutricionista cada vez que vayas a consulta, porque para eso estamos nosotras las nutricionistas como profesionales, para guiarte, para conversar contigo, para ver qué es lo que está actualmente. Hoy hemos hablado de algunos de los errores frecuentes o que puede estar pasando de perder peso. Entonces, realmente lo analizamos porque la idea es como que tratar de ver una solución, ¿no? Entonces, cada caso es distinto. Hay personas que efectivamente son problemas hormonales, hay personas que es falta de actividad física, ejercicio físico. Otro de los errores es que a veces sobreestimamos las calorías que quemamos en el gimnasio, que más o menos fue También, sí. O sea, quemo 300 calorías en una hora y salgo recontra media sudada, pero me comí el bolón de 750. Entonces no hay realmente una relación por ningún lado. A eso es a lo que yo me refería. Realmente lo que yo estoy consumiendo no tiene que ver con lo que debo de gastar para poder quemar la grasa, para poder quemar los depósitos grasos. Y esa parte ya es difícil porque igual tengo que tener un déficit calórico importante para lograr bajar de peso. Entonces, sí es difícil, digamos, en otras palabras, bajar de peso. Y tengo que ser permanente para bajar poco a poco. No voy nunca a perder el peso que quiero. Yo siempre a mis pacientes les hago este análisis. ¿Cuánto tiempo no te has cuidado? ¿Cuánto tiempo vienes así como tú dices, medio desbandado? Y me dicen, no, llevo comiendo mal 4, 5 años. Vine subiendo de peso en los últimos 5 años. Entonces, obviamente, no voy a perder eso ni en un mes, ni siquiera en 3 meses. O sea, un primer cambio lo voy a ver quizás a los 6 meses, un cambio fuerte. Entonces, yo siempre cuando son pacientes que a veces tienen que perder muchas libras, les ayudo diciendo, proyéctate más o menos de aquí a 6 meses. A 3 meses vamos a ver un cambio, en 6 meses vamos a ver un gran cambio. Y en un año vamos a ver un super cambio. Entonces, también hay que explicarles que lo que he comido en 5 años no lo voy a cambiar en un mes. A veces me dicen, un mes, así como que es millón tiempo. Y digo, no es nada realmente, es el mínimo escalón que vamos a dar para empezar realmente un cambio permanente. Sí, totalmente. Y a veces también sobreestimamos, porque dicen, solo he bajado 3 libras. Sí. Y digo, Y yo me siento feliz cuando bajan 1.5 y digo, o sea, estamos dentro del rango, vamos pesando poco a poco. 3 libras, mira, una libra, eso es como una medida un poco así casera, digamos, pero una libra de grasa bien perdida, en la práctica puede significar 1 centímetro de cintura, cuando es una libra de grasa, no una libra de deshidratación. Una libra de grasa bien perdida puede ser 1 centímetro de cintura. Entonces hay pacientes, como tú dices, bajan 3 libras, pero son de grasa, son libras bien bajadas, quemadas en el gimnasio, libras que las han bajado comiendo bien, es decir, sin eliminar ningún nutriente, sin eliminar ningún macronutriente. Entonces son 3 centímetros y ya de 4 a 6 centímetros menos es una talla de ropa. Entonces claro, es súper representativo. como que no enfocarnos en el peso. Justamente hoy me vino una paciente, te cuento, que Cuéntame. me dice a mi consulta y me dice, Paula, ella me comenta, me dice, yo ya no quiero hacer ejercicio. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere hacer ejercicio? Porque yo me acuerdo, porque bueno, ella es una paciente antigua, bueno, ahorita quiere bajar, perder peso porque dio a luz, bueno, en fin, ¿no? Entonces me dice, porque yo la primera vez que vine a consulta con usted, yo bajé 7 libras y ahora solo he bajado 3. Entonces yo ya no voy a hacer ejercicio porque cuando no, entonces yo le explicaba y le digo, a ver, vamos aterrizando, le digo, cuando usted vino por primera vez a mi consulta, usted no tenía buenos hábitos alimenticios, ¿ya? Entonces, y es más, yo se lo mencioné porque yo jamás le miento a mis pacientes en ese aspecto. Yo les digo, a ver, has perdido 7 libras, de los cuales 3,5, casi que 4 libras es de agua, porque tenías una alimentación
inadecuada, no tomaba... retención de líquidos por la sal. O sea, yo me acuerdo de esta paciente. Entonces, es más, ella misma me dijo, ¿verdad? Usted me dijo que era retención de líquidos. Y yo, por supuesto. Entonces, en esta ocasión, yo le digo, es más, la molesté, le digo, es que le voy a hacer así porque, ¿cómo que va a dejar de hacer ejercicio? Y para paso, ella me dice, espera, es que yo me pesé la balanza en mi casa y no había perdido ni una libra. Y como la pesé acá y sí, pues se había perdido. Entonces ahí conversando con ella, me dice, es que me pesé menstruando. Y yo le digo, ¿qué? Le digo, por supuesto que si te pesas menstruando, vas a pesar más. Entonces, bueno, hay personas que sí pueden retener hasta 4 libras. Por supuesto, en peso. Ella sí había perdido 3 libras, pero como se pesó menstruando, pensó que no había perdido peso. Entonces, bueno, eso le aclaré y le dije, hasta le dije, usted ya sabe que cuando menstruamos retenemos líquidos. Además, le dije, usted no es una paciente, o sea, usted sabe cómo es. Y me dice, ¿sabes qué, Paola? Yo sé, pero en ese rato me ofusqué. Entonces, a veces les digo, no te peses también, porque a veces podemos crear esta, como que pensar que solo el peso... anticipada, por gusto. Claro. Yo también les digo, dependiendo del paciente, le digo, mira, para eso vienes a la consulta, aquí vamos a hacer los controles, aquí vamos a hacer las mediciones. Y bueno, también el tema de tomar las medidas de grasa, ya sea con una impedancia o con el InBody o con un picómetro, que es el que nunca falla, es lo que yo también digo. También podemos ver cuántas libras de grasa has perdido, o inclusive si ha habido, porque también hay estos casos, ¿verdad? Que no hay ni una pérdida de libras en la balanza, pero sí hay un cambio en la composición corporal, que vendría a ser menos grasa. Entonces, obviamente, menos medidas. Y obviamente parece que hubiera bajado 5 libras. Entonces, todo eso, por eso es importante que visiten a la nutricionista y puedan ver los resultados reales. Sí, totalmente. También sabes que como que a veces les digo, sabes que no te enfoques solo en el peso, porque hay cosas que van mucho más allá. O sea, a veces, te juro que a veces me da risa porque me empiezan a decir, bueno, yo no sé si he bajado de peso, pero le cuento que ya no tengo tantos cólicos, pero le cuento que voy al baño, pero le cuento porque a veces obviamente son tantas otras cosas, ya no me duele la cabeza. Ajá, entonces a veces estoy súper más activa. Sí, ya no me duermo. Claro, y me dice, ay, no sabes, a mi hija ahora está comiendo fruta. Entonces, la verdad es que yo primero les digo antes de pesarlos, porque para mí es como que, ok, ya los peso casi al final, sino más bien, bueno, cuéntame cómo te ha ido. Entonces, porque eso también debe ser el enfoque, ¿no? No solo el tema del peso, ¿no? Aquí justamente alguien en TikTok que se me acaba de descargar el celular, pero vi su pregunta, que bueno, todavía no le respondí en TikTok, que se me acaba de descargar, pero decía... que no lo puede mantener porque siempre existe el efecto rebote, ¿no? Entonces, para mí, no necesariamente existe un efecto rebote, sino más bien es que tenemos que enfocarnos en la modificación de hábitos alimenticios, ¿no? Yo creo que nuestra comida ecuatoriana tiene un exceso de carbohidratos, entonces como yo siempre les digo, a ver, yo a mis pacientes les permito comer absolutamente todo, o sea, como que hasta caldo de bola, pero le digo, ya te comes un caldo de bola que tiene una bola de verde, quizás evita ponerle yuca, o sea, bueno, como que les hago un balance. Un balance en tu alimentación realmente puede ser todo. O sea, para mí no es que necesariamente existe efecto rebote, sino más bien es la modificación de hábitos y que también en tu casa nos apoyemos. Que sea permanente. Y mira, yo también creo que el efecto rebote lo ves mucho cuando haces, obviamente, estas dietas súper restrictivas, donde la mitad de las libras que pierdes no son de grasa, vienen a ser de masa muscular, vienen a ser de agua, y obviamente cuando empiezan a comer otra vez de manera un poco desbalanceada, ganan este peso, que era el efecto rebote, pero realmente no perdiste en tu dieta anterior libras de grasa, que para ganar libras de grasa tienes que comer bastante otra vez. Entonces, yo le digo, no es que haya el efecto rebote, sino que desde el principio hubo una mala dieta. Entonces, la pérdida de libras no fue realmente, o no se hizo un análisis de que esas libras, cuáles fueron de grasa, cuáles fueron de agua, cuáles fueron de masa muscular. Entonces, el efecto rebote es que recuperas, obviamente, las libras de agua rápidamente. Exactamente, que fue como le pasó a mi paciente que fue bueno, sí, y ni se diga cuando han tomado pastillas, que generalmente las pastillas, la mayoría tienen un efecto también diurético, que hace que pierdas libras de agua y muchísimas libras de agua. Entonces, sí te ves más flaco, inclusive en ese momento, porque obviamente estás deshidratado.
pero obviamente ahí el efecto rebote sí es fortísimo. Graciita, hasta la piel te cambia cuando comes bien, sí, Así es, totalmente. porque todos los nutrientes, los micronutrientes están en las frutas, en los vegetales, y todo eso tiene un efecto, yo diría, hasta inmediato. Como tú decías, personas que no pueden ir al baño, de repente empiezan a comer bien 3 días y dicen, no sé qué hice, que ya estoy yendo bien al baño. Todo tiene un efecto natural en la parte de la fibra que antes no consumías y que ahora estás consumiendo. Y bueno, lo que dijimos al principio, comer saludable es la mejor medicina, es la más económica también, y ya viendo tu salud, no hay otra mejor opción, ejercicio y comer bien. Creo que con eso vamos a dar por terminado nuestro live y nada, agradecer a Paulita por participar conmigo, ella es mi súper amiga, de hecho ya nos vamos a ver en una cena navideña, pero me encanta porque ella también es una profesional de súper alto nivel y chévere que hayamos podido compartir tus ideas, mis ideas y todo lo que tú has escuchado en consulta y lo que yo también escucho en mi consulta, con este tema que es tan interesante. La verdad es que hemos conversado, como tú dices, un poco tu experiencia, mi experiencia, y la idea siempre en un en vivo es, bueno, pues dar información de valor y pasarla bien también. Así que, bueno, nos vemos ya Sí, chicos, prontito. gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Chao, Pailita. Ahí nos vemos. Cuídate, cuídate. Un besito.